Estamos en la serie titulada Manifestando una relación privilegiada con Cristo. Y esta es la 13ª ocasión. En la segunda sección es como la séptima, más o menos, séptima ocasión o sexta quizás ocasión, porque hemos cubierto este discurso de Jesús en Juan capítulo 15 en dos secciones. Lo hemos dividido, hemos dedicado tiempo para la primera sección del versículo 1 al 3 y nos encontramos en la segunda sección, versículo 4 al 8, pero en la medida en que nos hemos ido concentrando en la última parte de esta sección, de esta segunda sección, personalmente me he encontrado descubriendo y entendiendo que el versículo 9 y 10 en realidad están atados al versículo 8, así que hemos extendido la segunda sección hasta el versículo 9 y 10, cuando originalmente había yo dividido mi estudio hasta el versículo 8 en la sección, pero nos estamos extendiendo hasta el versículo 10 de esta segunda sección. Así que retomando esta serie de sermones, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Versículos 4 al versículo 10. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí estamos en la segunda sección, versículo 4, y como les decía, nos extendemos ahora hasta el versículo 10, porque naturalmente verso 9 y 10 es una ampliación o expansión del versículo 8, de que es donde nos hemos encontrado descubriendo el quinto y último elemento que prueba o demuestra la salvación eterna. En los versículos del 1 al 3 de este pasaje aprendimos la seguridad eterna de nuestra salvación reposa y descansa en las acciones del Padre como labrador y en las acciones del Hijo como la vid verdadera. Y nosotros, los pámpanos, solo somos beneficiarios de esta eterna salvación. Después de eso, en la medida en que hemos ido avanzando, la palabra del Señor, el Espíritu de Dios nos ha llevado a considerar la segunda sección, versículo 4 en adelante que hemos leído, para saber cómo se demuestra esa seguridad eterna, cómo es que esa salvación eterna es demostrada, y hemos entonces estado concentrándonos ahí. Ahora, versículo 4 al versículo, esta segunda sección del versículo 4 hasta el versículo 8 que originalmente habíamos planteado, nos enseña, y lo que estamos aprendiendo en esta sección del discurso de Jesús, es que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima con Cristo. Aquí la cuestión en esta segunda sección es demostración. La cuestión en la primera sección de 1 al 3 es seguridad. Una vez que la seguridad está resuelta, una vez que la seguridad está clara, ahora lo que viene es demostración de esa seguridad eterna. Y eso es lo que trata Jesús aquí en esta segunda sección. Su énfasis está en la demostración de la salvación en ese discípulo, en ese
salvado. Y lo que hemos estado diciendo también es que una vez que eso lo creamos, y una vez que eso lo entendamos, y una vez que eso venga a ser algo doctrinal, fuerte, serio para nosotros, nuestra respuesta a esta serie debe ser vivir perseverando solamente en Cristo hasta que Él nos llame a su presencia. Seguir a Cristo. Esa debe ser la consecuencia de entender esto, de creer esto y de saber esto, que la salvación eterna, mi salvación eterna en Cristo, está demostrada por una relación íntima con Cristo. Entonces, debido a eso, voy a vivir perseverando solamente en Cristo. Voy a vivir perseverando solamente en Cristo. Y lo que eso conlleva en un mundo de atracción, en un mundo de placer, en un mundo de distracción, lo que eso significa, vivir perseverando solamente en Cristo, necesita algo tan sólido, una verdad tan profunda, tan arraigada en nosotros, como lo que estamos aprendiendo en esta sección, de que la salvación eterna está demostrada por una relación. Hemos dicho que encontramos 5 elementos que explican la demostración de esa salvación eterna. ¿Los recuerdan, hermanos? ¿Los recuerdan esos 5 elementos? ¿Sí? Bueno, repasémoslos, que ese día no nos miramos rápidamente. El primer elemento que demuestra la salvación eterna es la responsabilidad personal. Nos hemos encontrado en el versículo 4 que una persona, un pecador salvado, que demuestra la salvación eterna, la seguridad de salvación que posee en Cristo, es un pecador consciente de su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Permanecer en Cristo. Su responsabilidad para demostrar la salvación no es hacer algo, es permanecer en Cristo. No es hacer algo que Él puede hacer para demostrarlo, no es ni siquiera dar fruto, como hemos aprendido. Su responsabilidad personal no es dar fruto, su responsabilidad personal es permanecer en Cristo. En segundo lugar, el segundo elemento que hemos aprendido según Jesús, que verifica o demuestra la seguridad de estar a salvo en Cristo, es necesidad personal. Versículo 4 también, donde Jesús enfatiza claramente y recalca en este discurso que somos nosotros los que no podemos hacer nada sin Él. Nosotros, no es Él. Él puede hacer lo que quiera sin nosotros, pero nosotros sin Él nada podemos hacer. Somos conscientes de nuestra necesidad. En tercer lugar, nuestra seguridad eterna, nuestra vida salvada en Cristo se demuestra por una estimación personal. Versículos 5 al 6, donde Jesús también con gran énfasis en sí mismo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué quería decir eso Jesús? Al hacer una clara distinción. Yo soy lo que ustedes no son. Yo soy lo que ustedes no son. Estímenme más a mí. Yo soy. Estímenme tanto como el labrador me estima. El labrador no viene a cortar la vid, pero el labrador sí corta los pámpanos. Los pámpanos sí son cortados por el labrador, en este caso representando al Padre, ¿se acuerdan? El Padre me ama a mí, el Padre me cuida a mí, estímenme más, estímenme más. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Unirse a alguien más, juntarse a alguien más, acercarse a alguien más, aparte de Cristo, no trae nada bueno, no vale más. Entonces la demostración de nuestra seguridad eterna, de nuestra salvación, pasa porque estimamos más a Cristo. ¿Se dan cuenta de las cosas que hemos aprendido? Que la demostración de que soy salvo no es cuestión de cuántos mandamientos obedezco, cuántas reglas yo cumplo, cuánto produzco, sino cuán consciente estoy de que mi relación con Cristo es la clave, de que permanecer en Él es el punto de inicio, de que mi necesidad de Él es lo más fundamental, de que mi estimación por Él es lo que hace la diferencia. Y en cuarto lugar, hemos aprendido que la salvación eterna está demostrada a la luz de la bendición personal.
la bendición personal, tal y como aprendimos en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la bendición eterna? Que es un elemento que demuestra que un pecador es salvado por Cristo, que está salvo. ¿Cuál es esa bendición personal? Que depende de Cristo, es consciente de su dependencia en Cristo. Él no tiene a nadie más a quien pedirle. Él no tiene por qué ir a pedir al mundo, él no tiene por qué andar haciendo pactos, acuerdos con el mundo, él no tiene por qué andar buscando ángeles, el ángel de la guarda, no tiene que andar buscando intercesores como María, no tiene que andar buscando seres humanos que puedan suplir lo que él necesita. El pámpano, el verdadero creyente salvado en Cristo, sabe a quién tiene de su lado en cualquier momento de emergencia, de urgencia. Él cuenta con Cristo porque él dice: pedid lo que queréis y os será hecho. Y hemos pasado diferentes domingos profundizando en cada uno de estos elementos, repitiendo algunas cosas, recalcando otras, ampliando y profundizando y aplicando. Y por último llegamos al quinto elemento que demuestra la salvación. Debe ser considerada la demostración de nuestra salvación a la luz de ¿qué, hermanos? De la consagración personal. Versículo 8: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahí nos hemos parado. ¿Por qué? Porque no ustedes, sino yo, que me corresponde antes de ustedes venir y tratar con la palabra de Dios el texto, me di cuenta que el versículo 9, el versículo 10 están directamente relacionados con el 8. Entonces nos hemos parado allí y hemos estado extendiéndonos un poco más porque estamos cubriendo un poco más de contenido a partir del versículo 8 al 10. Ahí encontramos el quinto elemento entonces de la demostración de mi salvación. Se trata de consagración personal. ¿Dónde es que encontramos ese principio ahí para considerar como un elemento importante en la demostración de mi salvación? Cuando Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que estamos con la consagración personal en esto y en nadie más o en nada más. Esto hace referencia a la unión y la relación vital de Jesús con sus discípulos. Esto es lo que Jesús ha venido recalcando. Lo que Jesús ha venido recalcando es que la salvación eterna de un pecador depende de que sea un pámpano conectado, unido a él. Y que la demostración de la salvación de un pecador depende de permanecer conectado con él, relacionado con él. Tanto el inicio de la salvación como la permanencia de la salvación depende de lo mismo, de permanecer en Cristo, de ser un pámpano unido estrechamente junto en una relación vital con Jesucristo. El fruto entonces no es ni siquiera posible sin esta unión y relación con Jesús. Por lo tanto, dice el apóstol Juan aquí, o Jesús mejor dicho, por lo tanto en esto he glorificado mi Padre. Cuando sucede esto en un pecador, en esto he glorificado mi Padre. Cuando un pecador permanece en Cristo, salvado, en esto he glorificado mi Padre. El Padre no va a ser glorificado cuando un pecador se pierde, digámoslo así, cuando un cristiano deja de ser cristiano, no va a ser glorificado. Él es glorificado, el Padre es glorificado cuando se encarga de ese pámpano en la vid. Cuando dice en el versículo 1 al 3, ¿se acuerdan que el papel del Padre es limpiar a aquel que da fruto y lo está limpiando? ¿Verdad? En esto es glorificado el Padre. El Padre es glorificado en darle tratamiento especial a un pámpano unido y relacionado con la vid. En eso es glorificado el Padre. De esa manera es como el Padre recibe gloria. Ahí vemos el honor fiel de Dios. La salvación como un testimonio de la gloria de Dios. Y eso es lo que hemos estado ahí considerando en este asunto. El asunto importante que Jesús destaca aquí. No hay nada de fruto, ni poco ni mucho, si no se es un pámpano real, si no se es un cristiano real. ¿Y a quién le debemos ser un pámpano real? ¿Y a quién le debemos ser un cristiano real? ¿A quién?
En esto he glorificado a mi Padre. Al Padre, se lo debemos al Padre. Así que como consecuencia de eso, de la obra del Padre, podemos ver consagración personal. En vista de que en esto he glorificado al Padre, mi vida entonces resulta en una vida de consagración. Estoy consagrado para la gloria de Dios. Estoy consagrado para la gloria del Padre. No solamente estoy apartado para relacionarme con Jesús, no solamente estoy bendecido con la salvación, sino que estoy consagrado para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos estar consagrados a Dios en términos de salvación? Bueno, eso es lo que hemos estado aclarando de acuerdo a las palabras de Jesús. ¿Cómo se puede ver a una persona consagrada, hermanos? Bueno, Jesús dijo, siendo productivo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? Siendo productivo. Siendo productivo. ¿Qué significa eso? Que lleven mucho fruto, dijo Jesús. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En esto. Y ya hemos aprendido de esto. Ya he explicado lo que significa. Lo que Jesús quiso decir con dar mucho fruto. No muchos frutos, sino mucho fruto. Gran cantidad de un mismo tipo de fruto. De un mismo tipo. ¿Qué tipo de fruto? Del único tipo que puede salir de la vid verdadera. Del único tipo de fruto y calidad de fruto que puede salir de la vid verdadera, o sea, de Cristo. No es fruto de Cristo y fruto mío y fruto, no, frutos todo completo de un solo tipo, de una sola cualidad, de una sola naturaleza, de una sola calidad. Solo ese fruto glorifica al Padre. No es una mezcla de frutos. No son frutos míos y frutos de Jesús. Solo el fruto que produce Cristo glorifica al Padre. El fruto que sale de estar creyendo en Cristo. El fruto que sale de estar unido a Cristo. El fruto que sale de estar salvado en Cristo. Solo ese fruto glorifica al Padre. Solo ese fruto. Eso es lo que Jesús ha venido diciendo. Entonces, les estuve explicando lo que significa el fruto, mucho fruto, etcétera. Ahora, lo último que estuvimos considerando, y por lo cual retomar, es el segundo aspecto de cómo se demuestra la consagración de un cristiano que demuestra la salvación, estando comprometido. ¿Se acuerdan? Ese es el segundo elemento que se ve expresado aquí cuando Jesús dice, versículo 8, y seáis así mis discípulos, no solamente siendo productivo en Cristo. En esto he glorificado a mi Padre, en que seáis productivos. Pero ¿cómo vamos a ser productivos? La única forma de ser productivos es estar en Cristo, relacionados con Cristo, permaneciendo en Cristo. Y como dijo Jesús, permaneciendo en Él y en sus palabras. Pero luego dice también estando comprometido, una vida de consagración personal que es el resultado del papel del Padre en nosotros, y consagrarnos a la gloria de Él es estar comprometidos, siendo comprometidos también con Él. Jesús dijo, y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con esto? No sé si lo recordarán, pero lo que Jesús quiso decir es simplemente ser así mis discípulos, y ustedes así puedan conocer, puedan saber que son míos, mis discípulos. Siendo productivos, así es como ustedes pueden conocer que son mis discípulos. En otras palabras, ustedes pueden saber que hay un compromiso entre ustedes y yo, que yo permanezco en ustedes y que ustedes permanecen en mí. Un compromiso real. Es lo que Jesús estaba declarando ahí. Entonces lo que el Señor estaba literalmente diciendo, y ustedes mismos conocerían que son mis discípulos en el mismo momento en que están dando mucho de este tipo de fruto que viene de estar permaneciendo en Cristo. Lo que Jesús dijo es, pueden saber y pueden conocer que son mis pámpanos. Pueden saber y pueden conocer que son mis pámpanos. ¿Cómo? Si son mis discípulos. Eso es lo que pueden saber. Siendo productivos, llevando fruto en Cristo. Y el resultado de esta experiencia es que somos cristianos en términos de compromiso. Somos discípulos. Y yo expliqué eso el domingo, la última vez creo habernos visto. Expliqué lo que Jesús quiso decir con discípulos. ¿Por qué utilizó esa palabra discípulos ahí? ¿Por qué no siguió hablando de pámpanos? ¿Por qué no siguió diciendo, por ejemplo, y seáis así mis pámpanos?
¿Por qué intercambia eso y adopta ese término muy importante? Mis discípulos, se los expliqué la vez pasada, él estaba remarcando ese tipo de relación estrecha entre él y el pecador. Así como hay una relación estrecha entre el pámpano y la vid, ese es el tipo de relación estrecha que Jesús concibe entre un discípulo y él. Lástima que muchas personas hoy en día se consideran cristianos sin tener ese tipo de relación estrecha con Jesús. O sea, ¿queremos saber qué es ser un discípulo de Cristo? Veamos qué tipo de relación tiene, qué tipo de conexión tiene un pámpano con la vid. Eso es lo que estoy diciendo. No voy a definir discípulo en términos de un concepto. Discípulo significa aprendiz, alumno. Eso es irrelevante. Lo que Jesús quiere destacar aquí no es una definición de discípulo, sino una comprensión de lo que es discípulo. ¿Qué es discípulo, hermanos? Discípulo es una persona estrechamente unida, ligada, relacionada, conectada con Jesucristo, como un pámpano lo está en la vid. Ese es discípulo. No es alguien cercano, lejano. No es alguien que tiene una relación con Jesús a la distancia, remota. No es alguien que conoce de Jesús de vez en cuando, que sabe unas par de cosas y que se relaciona con Él de vez en cuando, que no es alguien que tiene una relación remota como hoy en día se puede tener relaciones por las redes sociales. Ese no es el tipo de relación con Jesucristo. No es a la distancia, no es distante, no es conveniente, no es asunto de lo que me conviene. No, es estrecha, es apegado, es completamente dependiente, es completamente conectado. Ese discípulo. Así de claro para Jesús un discípulo. No es otra cosa. Muchas personas no ven el cristianismo de esa manera. Se creen cristianos como muchos pámpanos se creen pámpanos. Imagínense un pámpano apenas alejado de la vid 1 centímetro. 1 centímetro alejado de la vid. Solo 1 centímetro, hermano. Apenas. Un pámpano desconectado de la vid, apenas está separado 1 centímetro. ¿Qué va a hacer el labrador? ¿Qué va a hacer el padre? Va a ir a la vid, o sea, a la planta, y va a ver que hay un pámpano apenas 1 centímetro distante, alejado y desconectado. ¿Qué va a hacer? Lo va a unir, lo va a conectar. ¿No dice qué? Lo va a cortar. Y no solamente lo va a cortar, sino que, de acuerdo a Jesús, el comportamiento natural de un labrador experimentado, ¿qué va a hacer, hermanos? Versículo 6. Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No va a dejar que un pámpano, o sea, el padre no va a decir, ay, qué bonito, fulanito de tal. No es cristiano, pero está cerquita. Me siento feliz. Me da gloria, dice el padre. No está confiando en Cristo, no está relacionado con Cristo, no considera a Cristo como, no lo estima, no estima a Cristo como debe estimarlo, no necesita de Cristo como debe necesitarlo, no depende de Cristo como debe depender de Él, pero está cerquita. Dice, no, en eso no es glorificado el Padre. Hay que entender lo que es ser un discípulo, hermanos, no en términos de concepto y definición. ¿Me comprenden, hermanos? Jesús quería que entendiésemos que pámpano y discípulo es lo mismo en términos de relación, de conexión. Así es como se debe tener una relación con Cristo para tener salvación. Así es como se debe tener una relación con Cristo para demostrar la salvación. Una relación estrecha entre Jesús y el discípulo para poder entonces ver la consagración. Y esta consagración es conocida por el pecador mismo, dice Jesús. El pecador mismo puede conocer esa consagración y el pecador mismo puede saberla, puede identificarla. Porque Jesús dice, y seáis, la palabra, el verbo ser ahí es llegar a conocer. Seáis, y ustedes lleguen a conocer, ustedes mismos lleguen a conocer. Es como si ustedes comprueben eso. Ustedes mismos comprueben lo que significa ser un discípulo mío. Y otros también van a poder ver eso. Entonces Jesús, hermanos, miren, Jesús sabe si somos discípulos de Él o no. Él lo sabe.
Él no necesita que le demostremos si somos discípulos de Jesús. ¿Saben quién sí necesita saber si es un discípulo? Usted necesita saber si es un discípulo. Usted necesita saber si es un discípulo de Cristo. No el Señor. Yo puedo saberlo, otros también pueden saberlo. Jesús quiere que lo sepamos. Y en esto conocerán, en esto pueden conocer. ¿Cómo? ¿Cómo se puede saber? Bueno, ya dijo, siendo productivo. Llevando mucho fruto. Pero ¿cómo voy a llevar mucho fruto? Otra vez, o sea, pareciera repetitivo, pero es que Jesús ve que esto es importante. Miren, hermanos, hay muchas cosas que las sabemos y las sabemos muy bien, y nuestro problema no es saberlas muy bien, es que no las aplicamos, ¿verdad? Y hay cosas tan importantes que aunque también las sabemos y puedan estar claras, fácilmente nos podemos desviar de eso y vivir como si lo desconociéramos. Yo creo que Jesús está siendo casi como redundante poniendo esto. Es como si está, como un maestro que está tratando de agarrar todo recurso posible para poner en claro lo que él quiere decir. Pámpanos, discípulos, es lo mismo. Siendo productivo en Cristo, uno puede saber si es un discípulo. Si no es productivo en Cristo, entonces no es un discípulo de Cristo, así de simple. ¿Y cómo puede ser productivo en Cristo? Permaneciendo en Cristo. ¿Y cómo puede glorificar a Dios permaneciendo en Cristo? Entonces esa es la cuestión importante de Jesús en todo este discurso. Por eso es que es intencionalmente repetitivo y por eso es que aparenta Jesús ser redundante, porque es importante. Él quiere que en aquella última noche, en aquella noche de confusión, de dudas, de temores y de incertidumbre, en aquellos discípulos, todo eso se disipara, quedaran claros. Él sabía que este tipo de discurso repetitivo y hasta redundante, él lograría que se esfumara todo aquello que ellos estaban pensando y sintiendo. Y lo mismo es con nosotros, hermano. A veces necesitamos que nos repitan. A veces necesitamos que un maestro de la palabra sea incluso hasta redundante, pero ya lo dijo. Pero no es que dijo, sí, lo necesitamos a veces. Ahora, ¿por qué Jesús se refiere entonces al término de discípulo en esa noche? Bueno, porque Judas, quien ya ha sido representado como un pámpano que es cortado, ahora también Judas representa uno que no es un discípulo, a pesar de que pareció estar en la vid. No fue un discípulo. ¿Por qué? Bueno, porque no permaneció en Cristo, porque no fue consciente de su necesidad en Cristo, porque no lo estimó, porque no dependió de Cristo. Así que Jesús está construyendo más que un concepto de definición de discípulo, está construyendo una clara idea de lo que es relacionarme con Cristo en términos de salvación. Miren, para ser salvo no tengo que hacerme un discípulo. No tengo que hacerme un discípulo. Sino que cuando soy salvo, soy convertido en un discípulo. No me hago un discípulo para hacerme salvo. Sino que cuando soy salvo, soy convertido en un discípulo. Y eso es lo que Jesús quiere que quede muy claro. Judas representa a los que no son verdaderos discípulos. Es decir, a los pámpanos que no permanecen en Cristo. Era muy importante que aquella noche se supieran quiénes son discípulos de Cristo. Y es importante para nosotros hoy en día también saber quiénes de nosotros somos discípulos. ¿Quiénes de nosotros somos discípulos? Es importante que sepamos. Y una vez que sepamos responder eso, también sepamos decir, ¿y por qué crees que eres un discípulo de Jesús? Si usted dice que usted cree que es un discípulo de Jesús porque viene los domingos, de vez en cuando o rutinariamente, o porque usted hace tal cosa, hace tal aquello, usted puede que se engañe a sí mismo y se equivoque. Pero si usted dice, yo creo, yo sé que soy un discípulo, ¿por qué? Número uno, hagámoslo a la manera de Jesús. Número uno, ¿por qué creo que soy un discípulo? Porque doy mucho fruto. No muchos frutos, no muchos, sino mucho fruto. Mucho del tipo de fruto que viene de ¿quién? De Cristo. O sea, no se trata de mis frutos, se trata del fruto de Cristo. Sé que soy un discípulo porque permanezco en Cristo y Él en mí. Soy un pámpano.
No puedo, soy consciente de mi necesidad, soy consciente de mi estimación por Él, soy consciente de mi dependencia de Él. No puedo de otra manera ser un discípulo. O sea, soy un discípulo porque Cristo me ha hecho uno de los suyos. Soy un pámpano. ¿Se dan cuenta? La manera de poder llegar a la conclusión de que soy un discípulo es una manera simple. Es la más simple de las que muchos de ustedes pueden inventar en una lista de... Incluso muchos de ustedes cuando uno les pregunta, ¿y por qué cree usted que es salvo o que es un discípulo? Se traban. Se quedan, ¿por qué? Porque están tratando de construir una lista de cosas que ustedes hacen. Y se traban, ¿verdad? Hay que golpearles la cabecita para que suelten algo, porque no dicen nada. Pero esto, si usamos a la manera de Jesús, sé que soy un discípulo porque doy mucho fruto, pero en realidad no lo doy yo, sino que el mucho fruto sale de mí, en consecuencia de estar permaneciendo en Cristo y Él en mí. Y en esto he glorificado mi Padre. Entonces Jesús quiere dejar bien en claro eso. ¿Por qué? Porque la gloria del Padre está en juego. La gloria del Padre es su preocupación, así que Él no quiere que quede confusión al respecto. Y bueno, así es como llegamos al versículo 9 y 10. Se amplía el sentido de la idea del discípulo comprometido con lo que Jesús dice en el versículo 9 y 10. Como el Padre. Ahí está. Ahí está. Notar eso, hermano. Notar esa palabra. Como el Padre. Entonces Jesús aquí introduce una comparación. Pero esa comparación no tendría sentido si no tuviese un precedente. Es decir, ¿con qué va a comparar Jesús? ¿O por qué hace esta comparación? Hace la comparación porque viene hablando del discípulo el pecador que debe saber que es un discípulo. Entonces aquí Jesús nos da una comparación y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces en el versículo 9 y 10 lo que Jesús hace es ampliar el sentido de la idea del discípulo comprometido, porque el discípulo comprometido es el discípulo que refleja su consagración con Cristo. En el versículo 9 Jesús, como leímos, hizo una comparación. ¿Cuál es esa comparación? ¿Cuál es el punto que Jesús destaca? Bueno, él dice, yo los he amado como mi Padre me ha amado. Entonces permanezcan en mi amor, que es el mismo amor del Padre por mí. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús ahí, hermanos? Esto es realmente fascinante. Si Jesús de lo que viene hablando es que el compromiso de un pecador salvado por Él es el compromiso de un discípulo, entonces el versículo 9 lo que Jesús hace ante esa, digamos, ante ese importante, no concepto, no definición de discípulo, sino ante esa importante, comprensión de lo que es ser un pámpano, igual discípulo, Jesús dice, ok, ustedes pueden saber que son mis discípulos, ustedes pueden conocer eso. Entonces uno podría preguntarse, ¿sí? ¿Y qué es la base? ¿Qué es la base para considerarme un discípulo comprometido? ¿Qué es la base? El versículo 9 nos da, hermanito. ¿Saben qué es la base? O diría mejor la motivación para un compromiso del discípulo. ¿Saben cuál es? La motivación para actuar como un discípulo comprometido, para verme y conocerme como un discípulo comprometido. ¿Saben cuál es la motivación? La motivación, dice Jesús aquí, es considerar su compromiso con nosotros. Jesús destaca su compromiso con nosotros. ¿Qué tipo de compromiso destaca Jesús? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahí está la motivación. Yo los he amado. Permanezcan en mi amor, quédense en mi amor. Permanezcan en mí equivale a permanecer en mi amor. Aquí está otro motivo, otra motivación, otro estímulo más para que yo me vea o me sienta seguro para demostrar la salvación, para que yo me sienta seguro de mostrarla en términos de compromiso con Él como un discípulo. Mira lo que Jesús está haciendo, hermanos.
Me está diciendo que Él tiene un compromiso de amor fiel, un compromiso de amor eterno conmigo, un compromiso de amor puro, de amor perfecto, de amor como el apóstol Pablo lo escribe en 1 Corintios 13, versículo 4, que dice, el amor es paciente. Ese es el tipo de compromiso de amor que Jesús tiene conmigo, amor paciente. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? El amor es bondadoso. Ese es el tipo de amor que Jesús dice con que me ama. Él dice el versículo 9, así también yo os he amado, como el Padre me ha amado, permanezcan en ese amor con que yo los he amado. ¿Qué tipo de amor? 1 Corintios 13, paciente, que no tiene envidia, que no es cantaccioso, que no es arrogante, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no toma en cuenta el mal recibido, que no se regocija en la injusticia, que se alegra en la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Esa es la manera en que Él me ama. Esa es la manera en que nos ama. Su amor nunca deja de ser. Permanezcamos en ese amor. Y entonces tendremos el impulso para un discipulado comprometido. ¿Ven lo que está haciendo Jesús? Motivándonos a ver el compromiso en nuestras vidas, a ver que somos discípulos consagrados. Consagrados para Él. ¿Qué motivación necesitas tú para demostrarle, para conocer, para que sepas que eres un discípulo comprometido? ¿Qué motivación necesitas tú para que otros sepan que estás comprometido con Cristo? ¿El amor de tu marido? ¿El amor de tu esposa? ¿El amor de tus hijos? ¿El amor de tu prójimo? ¿El amor de tus padres? Porque si esa es la motivación que esperas para demostrar que eres un discípulo pámpano, conectado, real, comprometido, con mucho fruto, permaneciendo en Cristo, te va a pasar las de Judas. No necesitas el amor de otro para que demuestres que eres un comprometido discípulo. ¿Me entienden? Sino incluso ante la ausencia del amor de mi prójimo, ante la ausencia del amor de mi esposa, ante la ausencia del amor de mi marido, ante la ausencia del amor de mis hijos, ante la ausencia del amor de mis padres, tengo el amor de Cristo, permanezco en su amor y por lo tanto ¿qué? Puedo saber que soy un discípulo. ¿Ven lo que está diciendo? Pero no como esas personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que nos dicen, sí, yo fui un cristiano? Sí, hace 5 años yo fui cristiano y ahora no. Y entonces le pregunto, ¿y por qué ya no? Si acaso, ¿verdad? Se puede ser cristiano en un tiempo y después no, lo cual no se puede, pero si acaso. ¿Y cómo es que ya no? ¿Por qué ya no eres cristiano? ¿Y saben qué es lo primero que va a decir, verdad? Nos va a hablar de la motivación. Nos va a decir de por qué dejó de ser un cristiano. ¿Por qué dejó de ser un cristiano? Porque no contó con el amor de fulano, no contó con el amor de mengano, o a la inversa, o lo opuesto, porque alguien le hizo mal, lo cual equivale a que no le amó, porque alguien habló mal, porque alguien lo miró mal, porque alguien lo rechazó, lo marginó, lo calumnió, lo despreció, lo maltrató, abusó, y todo eso al final de cuentas es que no lo amó. Miren, hermanos, si nosotros estamos esperando ser discípulos comprometidos con Jesús y manifestar nuestra consagración con Él y de paso demostrar la salvación eterna en Él, dependiendo del amor de otros, nos amolamos y estamos en grave peligro, porque como aquellas historias que hemos oído de personas que ya no son cristianos, lo cual no, pero que dicen que fueron cristianos, sí, yo fui cristiano, pero ya no lo soy. Nos va a pasar eso. Poco a poco uno se va distanciando de la verdad, poco a poco uno se va separando de Cristo. ¿Por qué? Porque no me aman, porque no me aman acá, no me aman allá, no me aman aquí, no me aman acá. Y entonces, poco a poco voy demostrando ¿qué? Falta de compromiso con Cristo, ¿verdad? Falta de consagración para Dios, ¿verdad? ¿Verdad, hermanitos? ¿Falta de qué? De sumisión a Él, falta de
de relación, de cercanía. ¿Por qué? Porque no tengo esto. Entonces, ¿discípulo de quién soy? ¿Discípulo de quién somos, hermanos? El esposo que necesita que la mujer lo ame para seguir a Cristo es discípulo de la esposa. La esposa que necesita que su marido le ame para ser un seguidor de Jesús es discípulo de él, del marido, no de Jesús. Pero si es Jesús, si es el Señor, la vid y nosotros los pámpanos, si Él es el Señor y nosotros sus discípulos, ¿de quién basta que nos motive? ¿De quién? De Él. Basta que Él nos motive en amor, ¿sí o no? Y permanezcamos en su amor. Como el Padre me amó, yo los amo. ¿Qué tipo de amor tiene el Hijo por nosotros? El tipo de amor que su marido no va a tener, el tipo de amor que su esposa no va a tener, el tipo de amor que sus hijos no van a tener, el tipo de amor que sus padres no van a tener. Es el amor divino. Nunca deja de ser. Ese amor paciente, no irritable, que no es jactancioso. Es amor sufrido y que no se goza de lo indebido. Es ese tipo de amor. Entonces, ¿qué más necesitamos para estar motivados a demostrar nuestro compromiso con Cristo? ¿Qué más, hermanito? Que cambie mi esposo, que cambie mi esposa, que me trate así, Es que si no me trata así, entonces yo no voy a obedecer a Jesús, no obedezco al Cristo, no demuestro mi compromiso. Ahí entonces comienza uno a ser ahí ambiguo y bueno, ¿por qué no te congregas? Lo cual demuestra un grado de compromiso con Cristo y su iglesia. ¿Por qué dejó de congregarse? Porque no lo amaron. Y bueno, ¿y el amor de Cristo? ¿Y por qué no permaneces en el amor de Jesucristo? Si Él dice que como el Padre lo amó a Él, Él te ama a ti, permanece en tu amor para que seas un discípulo, puedas ver que eres un discípulo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Ven lo que les digo? Muchos de ustedes son discípulos de seres humanos. Muchos de ustedes son más seguidores de maridos y de esposas y de hijos que seguidores de Jesucristo. Y otros, por supuesto, son seguidores reales de Jesús. Eso es lo que le preocupa a Jesús, que seamos discípulos reales. Entonces, el compromiso del discípulo con Cristo está motivado por el compromiso de amor de Cristo por nosotros. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue después de eso? Bueno, hay que describir ese compromiso. Primero nos da la motivación de un discipulado comprometido, nos da la motivación de cómo podemos conocer el tipo de discípulo que somos con Cristo. Y la única manera de saber que somos ese tipo de discípulo comprometido con Cristo es permaneciendo en su amor, ¿verdad, hermanos? Permaneciendo en su amor que me impulsa, que me mueve. Pero ahora hay que describir ese compromiso. Es lo que sigue, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y ahora mire cómo extiende. En versículo 9, una comparación. En el versículo 10, una condición y a la vez una comparación. La condición es si guardaran o si guardaren o si guardaran. La idea es, si esta posibilidad existe en ustedes, si esto es verdad en ustedes, que guardan, que obedecen mis mandamientos, entonces, como consecuencia, no cabe duda que permanecen en mi amor. Y permanecer en su amor, hermanos, permanecer en su amor, ya lo vimos en el versículo 9, es lo que necesitamos como base fundamental para saber que somos un discípulo comprometido. Entonces, si yo permanezco en el amor de Cristo, me da seguridad, me motiva que, hermanos, al compromiso, ¿verdad? ¿Y cómo expreso ese compromiso? Ahora mire cómo expresamos. Obedeciendo. Obedeciendo. ¿A qué me motiva el amor de Jesús? A ser un discípulo comprometido. ¿Y cómo se ve un discípulo comprometido? Obedeciendo. Obedeciendo. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
¿Qué es lo que Jesús entonces está afirmando? Que el compromiso sustentado en el amor de Él nos motiva a la obediencia a Él. En eso vemos expresado que somos discípulos, en eso. Cuando se cumple esta condición, dice Jesús, se prueba una realidad. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Conoces que eres un discípulo? Y usted dice, sí, yo soy. Pruébalo. Pruébalo. Entonces Jesús por eso da la condición. Una condición para probar la realidad de lo que dices que conoces, de lo que dices saber. Yo sé que soy un discípulo de Jesús. Prueba esa realidad. ¿Cómo lo pruebas? Obedecer los mandamientos de Jesús. ¿Qué realidad se prueba, hermanos? ¿Qué realidad se prueba? Que permaneces en su amor. Y si permaneces en su amor, ¿qué significa? Que eres su discípulo. Y si eres su discípulo, ¿qué significa? Que llevas mucho fruto. Y si llevas mucho fruto, ¿qué significa? Que estás permaneciendo en Él y Él en ti. Y si Él permanece en ti y tú en Él, ¿qué significa? Que estás demostrando la salvación. Y si demuestras la salvación, ¿qué significa? Que tienes seguridad eterna. ¿Ven todo eso? Todo eso es lo que fabricó Jesús en ese discurso, lo elaboró así. Así, de claro. Se prueba la realidad de que somos discípulos de Cristo permaneciendo en sus mandamientos, como permanecemos en su amor. Él dice que los verdaderos cristianos permanecen en Él y que se mantienen en su amor, pero además de eso, o por lo tanto, dice, obedecen. Solo estos son los que obedecen mis mandamientos. Estos nada más. Así que mis amados hermanos, la mayor parte del tiempo que no obedecemos a nuestro Señor es porque no estamos permaneciendo en su amor. ¿Saben, hermanos, que esa es la razón principal por la que no obedecemos a Jesús? Porque no permanecemos en su amor. Pero nosotros decimos, ¿y por qué no haces? ¿Y por qué no, hermano, y por qué no obedeces al Señor? No, es que fulano, es que mengano. ¿Y por qué no amas a fulano? Es que él no me ama. ¿Y el amor del Hijo? ¿Y el amor? Si el Hijo te dice que obedezcas, si el mandamiento del Señor es ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, y tú no lo amas, ¿por qué no lo amas? Porque él no me ama. Pero tu desobediencia no es porque aquel no te ama, tu desobediencia es porque no permaneces en el amor de Cristo. De esto se trata el compromiso. Un discípulo comprometido obedece los mandamientos de Jesús. Un discípulo comprometido continúa en el amor de Cristo. Un discípulo comprometido da fruto. Un discípulo comprometido permanece en Cristo. Un discípulo comprometido permanece ahí toda su vida desde el momento de la salvación hasta su muerte. Este es el tipo de compromiso que trae gloria para el Padre, hermanos. Este es el tipo de compromiso. Este es el tipo de consagración que muestra productividad y muestra compromiso en una persona salvada. Un comprometido y verdadero discípulo es lo que Jesús quiere, no ese tipo de discípulo como nos gusta ser, no es el tipo de discípulo que queremos ser, es el tipo de discípulo que Jesús quiere. ¿Qué tipo de discípulo Jesús quiere, hermanos? ¿Qué tipo de discípulo? Comprometido. ¿Y cómo surge eso? Porque como el Padre lo amó, Él nos ha amado. Permanezcamos en su amor. Un verdadero y comprometido discípulo es lo que el Señor quiere, lo que Él merece, hermano. Él no merece menos, Él no merece Judas. Él no merece Judas, hermanos. Ni Judas lo merece a Él. No se sientan bien con ser Judas, hermanitos. Cercanos, amigos. Por ejemplo, imagínense Judas. Más allá de cualquier otra cosa, de este
terrible sujeto. Le lavó los pies el Señor esa noche. Judas se pudo haber sentido importante quizás. Ay, qué bendecido soy que el maestro me lava los pies a mí, qué bendecido soy. ¿Qué tipo de discípulo quiere ser? Uno como Judas que aprecia ciertas cosas, ciertas bondades que Dios te da, que Jesús te da. Jesús es bueno conmigo, siempre me da lo que yo le pido. Ese tipo de discípulo que quiere ser. Jesús no quiere un discípulo tipo Judas. Jesús quiere un discípulo como Él, y solamente como Él puede producir un pámpano, como nos dice aquí, que el Padre limpia y en el que el Padre es, ¿qué cosa? Glorificado. Entonces, no más pámpanos tipo Judas, no más discípulos tipo Judas, permanezcan en mí, continúen en mi amor, obedezcan mis mandamientos. ¿Y qué demuestra todo esto? Que es un pecador consagrado a Dios, que es un discípulo real, un discípulo comprometido. Pero lo más importante, ¿sabe qué, hermanos? ¿Saben qué? ¿Qué demuestra todo esto? Que ha sido salvado por el Padre. Y que esto le da gloria a Dios. Por lo tanto, usted, si es un tipo de discípulo comprometido así, que permanece en el Padre para obedecerlo, que permanece en el amor de Cristo para obedecerlo, independientemente de quien no le ame, pero usted tiene suficiente amor y motivo para obedecer a Jesús, a Dios, en sus mandamientos, déjeme decirle que usted va a demostrar que tiene la salvación. Usted lo va a demostrar, que tiene la salvación. O sea, la salvación es algo que usted puede no solamente experimentar, sino verla demostrada en usted. Y eso es lo importante para Jesús, quien dedicó mucho tiempo para enseñarlo. No solamente aquí, sino en toda su enseñanza. Esta misma expresión de compromiso se refirió unos capítulos atrás, capítulo 14, diciéndole a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez, expresión del discipulado comprometido. Solo que aquí Jesús le está diciendo: si ustedes me aman. Si ustedes me aman. En Juan 15 es: yo los amo. Y porque yo los amo, ustedes me obedecen, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 14 de Juan es: si ustedes me aman. O sea, prueben la realidad de lo que dicen. Guarden mis mandamientos. Versículo 21 de Juan 14, ustedes guardarán mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Ven, hermanos, entonces, el discipulado comprometido se mantiene como tal y se expresa como tal porque hay una relación estrecha, amorosa, afectuosa, confiable, sólida, segura, satisfactoria entre Cristo y tú, aunque no tengas una relación satisfactoria con el otro que no te ama. No importa, para obedecer no necesitas el amor de otro. No necesitas el amor de otro incluso para amar a Jesús, ¿verdad? Basta con que seamos amados por Él para amarle. Y basta que seamos amados por Él para obedecerle. Eso es todo. Así que como pueden ver, hermanos, todo discípulo real y comprometido con Cristo se conoce por lo que ama, o porque ama y porque le obedece. Esas son, según Jesús, las únicas dos, las dos y suficientes formas de expresar el discipulado cristiano: amor y obediencia. Eso es todo. Dos cosas: amor y obediencia, nada más. Eso es todo. Nosotros nos gustaría que nos dieran una lista de cosas para cumplirlas y así sentirnos discípulos. No, dos cositas, hermano: amor y obediencia. Escuchen esto: amor y obediencia. En primer lugar, el amor de Él por nosotros, lo cual genera amor de nosotros para Él, y lo cual nos motiva a obedecerle. Y el amor de los demás, no es que no me importa, pero no necesito y dependo del amor de los demás para amar a Cristo y obedecerlo. Es todo lo que necesito para ser un discípulo comprometido.
Para ser un discípulo comprometido no necesito las mejores condiciones y las mejores circunstancias y el apoyo de mi familia y el respaldo de esto y fulano, no. Necesito simplemente el amor del Hijo, permanecer en su amor y obedecerlo. ¿Qué más necesitan ustedes saber si son un discípulo de Cristo? ¿Qué más necesitan saber para saber si tienen vida eterna? ¿Qué más necesitan saber? Con esto lo que Jesús nos ha dicho, no necesitamos más nada, hermano. La obediencia al Señor surge del amor. La obediencia a Jesús surge de su amor. Y esto de obedecerle por su amor surge de que estamos permaneciendo en Cristo. En esto he glorificado a mi Padre. No necesitamos saber más nada. Tienen que entender esto, hermanos. Tenemos que entender esto. Tenemos que dejar todo claro. Tenemos que dejar a un lado cualquier confusión. Tenemos que dejar a un lado cualquier tipo de condición rara, cualquier tipo de prejuicio nuestro, cualquier tipo de razonamiento nosotros contrario a lo que Jesús nos está diciendo. Tenemos que hacer un lado. Y vernos como cristianos auténticos, comprometidos, que continuamos en su amor, que obedecemos. Ahora, ¿qué pasa si esto no sucede? ¿Qué pasa si esto no sucede, hermano? ¿Qué pasa si usted no obedece? No hay en usted un patrón de obediencia a Jesús. ¿Qué pasa? Pues solo hay una razón, hermano, una razón. Porque Jesús dice que Él motiva mi obediencia para mi discipulado comprometido sobre la base de ¿qué, hermanos? De su amor. De su amor, y que yo permanezca en su amor. Pero si yo no tengo un patrón de obediencia, entonces no tengo ¿qué? El amor de Él. Entonces, ¿cómo voy a permanecer en el amor de Él? ¿Me comprenden? Si no tengo el amor de Él, ¿a qué equivale eso? Que Él no está en mí. En otras palabras, si no sucede esto que estamos aprendiendo, es porque no soy un discípulo, es porque no soy un pámpano, es porque no soy un cristiano, es porque no soy salvo. Es todo. Nunca he sido salvado. Y es lo que Juan, el mismo apóstol Juan, en su primera carta, señala, exactamente, categóricamente afirma eso. El apóstol Juan no se anda con paños tibios. Él define patrones, eso es lo que define Juan. Y él traza líneas claras como para poder definir patrones. Él nunca contrasta un tipo de cristiano con otro tipo de cristiano, porque para él no hay dos tipos de cristianos. Él no hace eso, pero lo que él sí hace es contrastar, o sea, comparar un auténtico cristiano de uno que no lo es. Así, eso sí lo hace Juan. O sea, él pone líneas claras, es decir, aquí hay un grupo que tiene este patrón, aquí hay otro grupo que tiene este patrón. Es todo lo que hay. Así es como se clasifica el mundo, dice el apóstol Juan. Y ahí se acaba todo. O eres discípulo de Cristo o no eres discípulo de Cristo. ¿Eres un pámpano en la vida o no lo eres? Iba a decir si eres blanco o negro, pero no, ¿verdad, hermanitos? ¿Por qué? Pero es lo que Juan trata de decir. O se es un color o se es el otro. ¿Y cómo lo sabes? Si estás consagrado a la gloria de Dios. Si eres productivo en Cristo. Si estás comprometido con Él en términos de obediencia. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Juan por eso dice. Hay características que se reconocen en los discípulos comprometidos y hay características que se reconocen en los incrédulos. Con los cristianos o discípulos sucede esto y con los incrédulos, con los no cristianos sucede esto, ¿ve? O sea, dos grupos diferentes. Los cristianos, los discípulos permanecen en Cristo. Los no cristianos, como Judas, no permanecen en Cristo. Los cristianos necesitan a Cristo. Los no cristianos no lo necesitan. Los cristianos estiman más a Cristo, los discípulos verdaderos. Los no cristianos no lo estiman, se creen más importantes. Dios y Jesús funcionan a la manera de ellos, porque ellos son importantes. Los cristianos auténticos, comprometidos, dependen más de Cristo. Los que no son cristianos no dependen de Cristo. Los cristianos auténticos y verdaderos, pámpanos en Cristo,
están consagrados a Él. Y los no cristianos no lo están. Así de simple, así como lo plantea. ¿Quieres saber si eres un pecador salvado eternamente? Mírate a través de estos patrones. Mírate a través de estos patrones. Ahora quiero mostrarles de qué modo práctico usted puede demostrar un patrón de compromiso con Cristo como discípulo. Escuche lo que dice el mismo apóstol Juan en su primera carta. Primera Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Juan, cuando escribe esta primera carta, él dice que la escribe para que sepamos que tenemos vida eterna. O sea, para Juan el apóstol es de suma importancia y preocupación para él como pastor y apóstol que los cristianos en la iglesia en Éfeso no tuviesen dudas acerca de su salvación. Porque habían grupos que traían, que difundían enseñanzas que ponían en duda eso. Enseñanzas confusas, enseñanzas que debilitaban la sana doctrina, que atacaban la sana doctrina con respecto a Jesucristo y la obra de Jesús para salvar a un pecador. Pero también la falsa enseñanza, ¿saben qué hacía la falsa enseñanza? Como lo es hoy también. Debilita el sentido o la comprensión de ser un discípulo. La falsa enseñanza es lo que hace. La falsa enseñanza ataca a Jesucristo en términos de su identidad, de su naturaleza, de su obra como ser divino y hombre, ataca su obra de salvación y la reduce y la minimiza como algo insuficiente, pero también la falsa enseñanza ataca, escúcheme en esto, nuestra comprensión de la relación que tenemos con Cristo. La altera, la cambia. La falsa enseñanza nos hace creer, como en la época pasada, como en el tiempo del apóstol Juan, nos hace creer que ser un discípulo de Cristo es alguien que no está necesariamente comprometido con Él. Hoy en día, aquí y en otras partes del mundo, existen congregaciones, varias congregaciones, que le enseñan a su feligresía que pueden tener a Jesús como Salvador, aunque no lo tengan como Señor. Para ser salvo no necesitas rendirte a Jesús como Señor, no necesitas eso. Lo único que necesitas es confesar que Él es tu Salvador. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? Sí, bueno, eso es suficiente. Pero y no tengo que, mi vida no tiene que cambiar. No te preocupes por eso, Jesús no necesita eso. Él murió por tus pecados, tipo catolicismo romano. No necesitas tener un compromiso, no necesitas estar relacionado de manera comprometida con el Hijo de Dios. No, tranquilo. Así es Jesús de Salvador, ¿verdad? Qué bonito es Jesús de Salvador, lindo Jesús Salvador. No necesitas eso. Este era un extremo. Obviamente había otro extremo repulsivo y ese era aquel que, legalismo, el legalista, el que trata el apóstol Pablo a los Gálatas, pero el que trata a Juan aquí en la primera carta de Juan, no es el mismo problema de los Gálatas, donde los Gálatas tenían una influencia judaica, ¿verdad? Aferrada a la ley, a las normas, a las reglas. Creían que la motivación, fíjense qué cosa. Los legalistas creen que la motivación para obedecer es la ley. Y detrás de la ley se encuentra una justicia que ellos consideran pueden cumplir. En cambio Jesús dice que para la obediencia a Él, la fuente y motivación no es la ley, no son reglas, ¿verdad, hermanos? Es su amor. Y permanezcamos en su amor. Y que eso nos debería de bastar. ¿Para qué, hermanos? Para obedecer, ¿verdad? Bueno, pero Juan está tratando con el otro extremo. El otro extremo de personas, de maestros, de falsos maestros que dicen, no necesitas vivir comprometido con Cristo. Y no te preocupes, estás a salvo. Jesús ya murió por ti. El movimiento Creciendo en Gracia lo enseña. Grupos llamados cristianos enseñan eso. No necesitas compromiso con Cristo, no necesitas obediencia. No, ¿saben por qué? Dicen ellos. No, porque si le enseñamos a la gente que tiene que obedecer a Jesús, sería salvación por obras.
Y la salvación es por gracia. Miren qué mal, qué torcida forma. Amados míos, la salvación es por gracia desde la perspectiva divina. Cuando decimos soy salvado por gracia, eso no tiene nada que ver con mi comportamiento. Ser salvado por gracia significa que Dios me ha regalado gratuitamente la salvación, motivado por su pura bondad. Pero eso no tiene nada que ver con mi conducta. Una vez que soy salvado por gracia, una nueva persona soy. Soy una nueva persona. Bueno, claramente el apóstol Pablo lo expresa en Efesios capítulo 2, ¿no es cierto? Donde él mismo dice, salvados por gracia, Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego, ¿qué dice? Porque somos, otra razón más, no solo la primera, importante. No solo saber que soy gracia, no solo es importante saber que soy que soy salvo por gracia, sino que también dice, es importante saber para qué fuimos salvados por gracia. Porque somos hechura suya. Mire, cuando Dios nos salva, somos hechos de nuevo. De nuevo. Pero obviamente no es hechos de nuevo internamente, espiritualmente, porque físicamente seguimos siendo narizones, cachetones, barrigones. Pero fuimos hechos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, Juan el apóstol trata aquí con saber que tengo vida eterna en términos de lo que la vida eterna manifiesta. Y yo lo llamaría aquí, si yo tengo vida eterna, significa que soy un discípulo de Cristo, ¿verdad? Si soy un discípulo de Cristo, significa, porque no hay dos tipos de discípulos, significa que estoy comprometido, ¿verdad, hermanos? Y si estoy comprometido, ¿cómo lo expreso de manera práctica? Bueno, acabo de leer 1 Juan 1:8. ¿Saben cómo? Confesando nuestros pecados, hermano. Los auténticos, los discípulos comprometidos con Cristo son conscientes de su condición débil, de su propensión al pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Un discípulo comprometido con Cristo es consciente de su fragilidad, de su vulnerabilidad, de su propensión al pecado. Un discípulo de Cristo comprometido no es un arrogante ser humano, no es una arrogante criatura que va por ahí pamponeándose como un pavo real de justicia propia y de perfeccionamiento. Alguien que él todo lo hace bien, que él no se equivoca, que él lo puede todo, que él es mejor que fulano, que él está así de ser glorificado, que él ha alcanzado la perfección. Un discípulo comprometido jamás viviría sin estar confesando sus pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando pecamos? ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos? Si confesamos nuestros pecados, eso es lo que tenemos que hacer. Oh, un momento, pastor. ¿No estaba hablando usted de discípulos comprometidos? Y es que pensamos que el discípulo comprometido no peca. Dice el apóstol Juan, ese apóstol que le gusta hacer marcaciones claras así de línea, él mismo contempla que no hay discípulo auténticamente cristiano que no peque, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un falso discípulo y un auténtico o un discípulo comprometido con Cristo? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que confiesa su pecado. Para confesar el pecado uno tiene que admitirlo. Para admitirlo uno tiene que evaluar. Una vez que se confiesa, el arrepentimiento ha sucedido. Y si yo confieso, no solamente confieso que he pecado. ¿De qué me vale a mí confesar que he pecado? Como ven, eso es como, miren, si yo solamente confieso que he pecado,
sin apoyarme en el amor de Cristo, sin arraigarme en el amor de Cristo, para obtener su perdón, su limpieza, como dice el apóstol Juan aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Si yo simplemente confieso mis pecados, pero no me aferro al amor de Cristo, si no permanezco en el amor de Cristo como un discípulo de Él, eso es como lo que hacen la gente cuando va a sentarse en el banquillo con el cura y le suelta todos sus pecados y se confiesa. Y el cura le dice que, bueno, ¿verdad? Que tal penitencia y tal cosa. Es lo mismo. Usted no obtiene el perdón. Usted no ha sido indultado. Usted tiene que ganarse el perdón. Tipo cura. ¿Me comprenden, hermanos? Pero cuando somos discípulos comprometidos, somos conscientes de nuestras flaquezas y debilidades. Todavía no hemos sido glorificados. Pero estamos tan comprometidos. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, hermano. Pero tan comprometidos podemos estarlo, que aunque pecamos, seguimos siendo discípulos comprometidos si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ven? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, no somos discípulos de Cristo. No somos. Ahí lo dice claramente. ¿O me equivoco, hermanos? Los incrédulos niegan su pecado. ¿Verdad? ¿Verdad? Y lo más que puedas llegar a decir es, me equivoqué. Fue un error. Pero eso es demasiado para él. Incluso decir, fue un error, me equivoqué. Es demasiado que en el momento tiene que decir, todos lo hacen. Esto ya siente un alivio, porque es fuerte decir, me equivoqué, fue un error. Pero cuando él dice, todos lo hacen, ahí ya se sintió como aliviado. Pero el discípulo real y comprometido, el pámpano real, confiesa su pecado. Admite que sigue siendo un pecador. No puede vivir sin permanecer en Cristo. No puede vivir sin Cristo porque sabe que apartado de Él nada puede hacer. ¿Qué pasó con Judas, hermano? ¿Cuándo Judas confesó su pecado? ¿Cuándo Judas se arrepintió? Un discípulo de Cristo comprometido no es aquel que nunca peca. No es aquel con una medalla de oro, de honor, porque mire, sobresaliente, mire que este cristiano nunca más ha pecado, hermano. ¿Qué les parece este? Este es el cristiano comprometido. Mire, 100% de nota en obediencia. No, es todo lo contrario. Ahí está el gran contraste. Los creyentes, los discípulos comprometidos siempre confiesan. Los falsos discípulos siempre lo niegan. Mire el capítulo 2, versículo 3, otra expresión práctica de lo que es un discipulado comprometido con Cristo, lo cual equivale a la consagración personal de uno que ha sido salvado. Mire el capítulo 2, versículo 3 de 1 Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y luego a continuación dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Miren lo que está diciendo el apóstol Juan ahora aquí. Él dibuja otro patrón en un cristiano auténtico, en un discípulo comprometido. Ya nos ha dicho que un discípulo comprometido no significa un discípulo que nunca peca, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero en segundo lugar, un discípulo comprometido, aunque sabe que es propenso al pecado, aunque admite que es una persona débil, no por eso se vale de la debilidad y la justifica para vivir un patrón de ¿qué, hermanos? De desobediencia. Conozco al Señor.
Yo sé quién es Cristo. Y sé también que soy un discípulo. Pruébalo. Guarda sus mandamientos. No puedes vivir con un patrón distinto a este. El tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice Juan el apóstol. En esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Juan 15? El amor del Padre, el amor del Padre con el que me amó a mí, con ese mismo amor del Padre yo los amo a ustedes. Ahora mira lo que dice aquí Juan, el amor del Padre se perfecciona en uno cuando obedecemos. ¿Sí? ¿Qué significa que se perfecciona? ¿Acaso el amor de Dios tiene algo de imperfecto? No, la palabra que se perfecciona es que el amor del Padre lleva a cabo algo. La palabra perfeccionar es que desarrolla, completa algo en mí. No es el amor de Dios el imperfecto. Soy yo el imperfecto y que cuando poseo el amor de Dios me lleva de un grado a un grado, me eleva. ¿A qué? A obedecer. En esto se perfecciona el amor de Dios, o en esto se ha perfeccionado. ¿En qué? En guardar su palabra, en guardar sus mandamientos. En esto, dice el apóstol Juan también, sabemos que estamos en Él. Entonces, otra vez, los discípulos falsos no confiesan pecados. Los comprometidos, sí, ¿verdad? Los discípulos falsos no obedecen. Los discípulos comprometidos, sí lo hacen. ¿Siempre? No. No siempre, ¿verdad? Si no, no tuvieran que confesar ningún pecado, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Que los discípulos falsos no obedecen los mandamientos del Señor. Obedecen lo que quieran. Obedecen cuando quieran y lo que quieren, lo que les gusta, lo que se ajuste, lo que es fácil. Pero los discípulos de Jesús obedecen. Un discípulo comprometido obedece. ¿Ustedes van reconociendo eso? ¿Cómo se expresa un discípulo comprometido? Hermanos, sí. Algo más. Capítulo 2, versículo 9. Observen esto. Dice el apóstol Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Oh, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Bueno, nos está dando otro patrón característico para claramente distinguir patrones característicos opuestos lo uno de lo otro. El discípulo comprometido con Cristo, ese que lleva mucho fruto porque permanece en Cristo, ¿qué creen ustedes? Está en la luz. Es el que está en la luz, ¿verdad? Y si está en la luz, lo cual significa que es un discípulo de Cristo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Miren lo que está aquí el apóstol Juan. Lo que el apóstol Juan está cuestionando es lo que decimos por lo que hacemos. El que dice que está en la luz, pero hace algo distinto a lo que es, conclusión lógica, no es lo que dice ser. ¿Por qué? Porque no hace lo que es. Soy un discípulo de Cristo, entonces, ¿qué hago? Lo que corresponde al patrón de un discípulo de Cristo, comprometido con Él. El que ama a su hermano, ese es el que permanece en la luz. O en otras palabras, ese es el discípulo de Cristo. Entonces, aquí hay otra característica en el patrón que figura de un discípulo comprometido. Ama a su hermano. ¿Siempre lo ama? No, no siempre lo ama. Pero esa es su característica. Ama a su hermano. El falso discípulo no ama a su prójimo, se ama a sí mismo. Su amor es condicional. Su amor es condicional. Jesús no está hablando del amor romántico aquí. Jesús no está hablando de amar a su hermano afectuosamente, cariñosamente. ¡Ay, qué bonito ese hermanito que me encanta! No está hablando de ese tipo de... No es cariñito, es un amor sufrido, sacrificial. Entonces, el apóstol Juan otra vez está dándonos límites para distinguir un patrón de un cristiano comprometido y de uno que no lo es. Versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Así de simple. Sí, ese es su patrón. Un discípulo falso aborrece a su hermano, aborrece a su prójimo. Lo aborrece, ese es su patrón. Anda en tinieblas.
y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Entonces, como puede ver, para el apóstol Juan, ser un discípulo comprometido es aquel que ama a su hermano. Siempre, no siempre, pero esa es su característica primordial. Mientras que el incrédulo, no, nunca. Así lo dice Juan. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Otra vez, ¿quiénes son los que han pasado de muerte a vida? Los que están en la vid, ¿verdad que sí? Los que tienen salvación, ¿verdad, hermanitos? Los que son pámpanos. Y de acuerdo a nuestro asunto esta mañana es los que son discípulos comprometidos. Estos son los que han pasado de muerte a vida. Versículo 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o podríamos decir, sabemos que somos discípulos de Cristo, en que amamos a los hermanos. Lo mismo, un discípulo comprometido ama a su hermano. Ese es su patrón. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ese es un falso. Este es un Judas. ¿Ha conocido algún creyente que no amó a otro creyente? Hermanos, ¿han conocido un cristiano verdadero que no amó a un cristiano verdadero? ¿Va? Bueno, hay algunos, ¿verdad? No, ese no es el patrón. Y el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Recuerden, Juan 15, versículo 8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En términos de qué? Bueno, del versículo 10, en guardar sus mandamientos, ahí permanecemos en su amor. Y esto es lo que Juan está diciendo. Demuestren eso, exprésenlo, expresen el compromiso de discipulado en términos de obediencia. Obedecemos a Cristo cuando confesamos nuestros pecados, obedecemos a Cristo cuando amamos a nuestro prójimo, obedecemos a Cristo cuando permanecemos en su verdad. Y yo puedo continuar a lo largo de toda Primera de Juan para decirles de qué modo práctico podemos nosotros demostrar que somos discípulos comprometidos por la obediencia, que es el producto del amor de Dios en nosotros, es el producto de permanecer en Cristo en nosotros. Y a fin de cuentas es la demostración de nuestra salvación. Uno más quiero darles. Uno más. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En esto conocerán, en esto pueden conocer que son mis discípulos, dice Jesús. En esto. Mi amor en ustedes y mi amor en ustedes los impulsará a obedecer y a obedecer como yo obedezco al Padre. Y ahora estamos viendo como qué Jesús, como qué Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está otra vez. No está en él el amor del Padre. ¿Qué representa el amor del Padre? El amor del Hijo. ¿Qué representa el amor de Hijo en una persona? Salvación. Entonces, si una persona tiene un patrón distinto al de un discípulo comprometido, significa que no es un discípulo de Cristo. Otra vez el apóstol Juan se está refiriendo que el amor de Dios nos motiva, es el impulso motivador para vivir de una manera agradable a Dios. No necesitamos el amor de nadie más, es el amor del Padre. Pero si yo no, escúcheme, si yo no me comporto como un discípulo comprometido, sino como con Cristo, sino más bien un seguidor del mundo, un amante del mundo, un aliado del mundo, un amigo del mundo, entonces no tengo el amor de Dios en mí. Tengo el amor de otro en mí. Entonces un discípulo real y comprometido es quien ama más a Dios que al mundo mismo. Y aquí la palabra mundo no son las cosas tangibles, las cosas que tocamos. El mundo es el sistema, los pensamientos, las ideas, lo que promueve este mundo en términos de deseo, en términos de pensamientos, de costumbres, de prácticas.
Esos son los patrones. Bien. Volviendo a Juan capítulo 15 entonces. ¿Cómo es que podemos saber que somos discípulos de Jesús? ¿Cómo? Permaneciendo en su amor. Y número 2, si guardamos sus mandamientos, si lo obedecemos. Si tenemos un patrón en nuestras vidas de obediencia más que de desobediencia, entonces somos personas consagrados personalmente a Dios. Ningún incrédulo está consagrado a Dios. Ningún incrédulo está consagrado a Dios. Por lo tanto, solo los que han sido salvados han sido consagrados a Dios. Y en esto es glorificado el Padre. Amados míos, ¿qué de ustedes? ¿Qué de ustedes? ¿Cómo se miran a sí mismos? ¿Como discípulos de Cristo? ¿Motivados por su amor para obedecerle? ¿Comprometidos con Él? A pesar de que otros dejan su compromiso con Cristo, a pesar de que otros dejan de relacionarse con Cristo, a pesar de que otros se separan de Jesús, a pesar de que otros dejan de ser, entre comillas, cristianos. ¿Qué de ustedes, hermanos? ¿Qué de ustedes? ¿Son este tipo de discípulos? ¿Ven esta prueba en ustedes? ¿Ven esta demostración de la salvación como uno de los 5 elementos que hemos aprendido nosotros en este pasaje? ¿Ven ustedes estos elementos en su demostración de salvación? ¿Lo ven allí? ¿Se sienten seguros? ¿Se conocen como discípulos? ¿Saben si son discípulos de Cristo? Por favor, hermanos, espero que ustedes no tengan dudas de ser discípulos de Cristo, porque estén pensando en otras cosas que no hemos dicho acá. No estén diciendo, ay, no sé, yo creo que no soy discípulo de Jesús porque es que no he hecho lo suficiente para hacerlo. No, hermanos, no es eso. El Señor nos ha dado claras directrices para poder llegar a una conclusión acertada, clara y no confusa. Por eso Él dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis, recuerden esa palabra, seáis, lleguen a conocer, lleguen a saber así que son mis discípulos. Y todo esto es para que nosotros no tengamos ninguna duda en lo absoluto de que de verdad contamos con la salvación. Contamos con la salvación. No tenemos que pretender ser ese tipo de persona que busca agradar a Jesús, perdón, a Dios, aparte de estar en Jesús. No deberíamos ser eso. No seamos como los falsos discípulos en Galacia, a quien el apóstol Pablo tuvo que decirlo, estoy asombrado, estoy realmente impresionado, afectado. ¿Cómo es posible que han dejado de seguir a Cristo por someterse a reglas y normas que aparentemente ustedes creen que los va a hacer más, va a crear en ustedes una mayor cercanía con Dios a través de reglas y normas y legalismo, leyes? No. El apóstol Pablo dice entonces a los Galacias, no, si ustedes se desligan de Cristo, de la gracia han caído. Desligarse de Cristo, o sea, ¿cómo voy a producir, cómo se va a producir en mí la obediencia si me desligo de Cristo, hermanos? ¿Cómo se va a producir en mí todo lo que el apóstol Juan dice, confesión, la verdad? Incluso hay un verso que Jesús dice, que Juan dice, el que conoce a Jesús no peca. Y uno se puede alarmar y decir, ay, que no peca. ¿Y cuántos de nosotros hemos pecado?
¿Y qué es lo que está diciendo Juan entonces? ¿Que los cristianos no pecan? No, ya dijo que confesamos, pero cuando dice no peca, el que conoce a Cristo, el que anda en él, el que ha nacido por el que es un discípulo de Cristo, está diciendo que ese no es su patrón. Pero ¿cómo es posible que no va a pecar como un patrón? ¿Cómo es posible que su característica esencial es la obediencia? Desligarse de Cristo no es la solución. Así que no piensen, no se evalúen, hermanos. No evalúen sus vidas, no evalúen su comportamiento, no evalúen su productividad, no evalúen su compromiso a la luz de lo que ustedes han o no han hecho. Evalúenlo a la luz de si están relacionándose estrechamente, cercanamente, íntimamente con el Hijo de Dios. Porque eso es lo que importa. Eso es todo lo que importa. Lo demás no importa, hermanos. No importa que ustedes comiencen a evaluar todo el esfuerzo que hagan. Si se desligan de Cristo, cayeron de la gracia. Y si caen de la gracia, ¿sabe lo que eso significa para el apóstol Pablo cuando dice caer de la gracia? No hay esperanza de salvación. Así que vengamos en esta mañana y pongamos nuestro corazón ante el Padre y démosle gracias, porque Él es quien se encarga de glorificarse en esto. Es lo que Jesús dijo, en esto he glorificado mi Padre. No es que nosotros glorificamos al Padre, sino que en esto, en relación con Cristo, y lo que hace con Cristo, y los pámpanos con Él, en esto el Padre se ve glorificado. Démosle gracias, porque la obra de salvación y la demostración de principio a fin es obra del Padre. Pero confiemos entonces en la manera en que Él dice en que nosotros debemos funcionar y demostrar nuestra salvación. ¿De acuerdo, hermanitos? Y aferrémonos a eso. Y vayámonos a casa con un corazón que ha encontrado en Jesucristo descanso. Descanso. No se vayan a sus casas con promesas que no van a cumplir. No se vayan a sus casas prometiendo que no van a pecar, prometiendo que de hoy en adelante solo van a obedecer. No se vayan con mentiras. Váyanse mejor con corazones que descansan no en su propia justicia, sino en la justicia del Señor, y que se ven motivados a amarle y motivados a obedecerle por el gran amor con que Él nos ama y por la gloria misma de Dios el Padre al hacer esto en nosotros. Y eso es lo que hemos aprendido, mis amados hermanos, en esta sección, como para concluir. Entonces, ¿qué aprendimos aquí, hermanos? Que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una, hermanos, siete ocasiones diciéndoles lo mismo. 7 u 8 ocasiones diciéndoles lo mismo. Nuestra salvación eterna no está demostrada. Miren por lo que está demostrado. ¿Por qué está demostrado? Por nuestra íntima relación. Eso es todo lo que importa. Es todo lo que importa. Pero les voy a decir una cosa, hermano. Esto es lo más difícil para nosotros. Esto es todo lo que importa, pero es lo más difícil. Pero si nosotros, si la palabra de Dios nos enseñara otra cosa, dijera la salvación eterna del cristiano está demostrada por una vida de obediencia, nosotros llegaríamos a creer que podemos lograrlo. Si nosotros ponemos aquí que está demostrada por una serie de acciones y buenas obras, nosotros podríamos enfocarnos en eso. Hermanos, hay cosas que son fáciles para nosotros hacerlas, pero esto es bien difícil. ¿Sí o no, hermanos? Es bien difícil. Entonces, si es difícil, ¿cómo es que es lo único que tengo que saber hacer para demostrar mi salvación? ¿Saben por qué? Porque esto es algo sobrenatural, que requiere de una fe sobrenatural. Mi relación íntima con Cristo es un don de Dios que solo lo puedo disfrutar por medio de la fe. Y la fe es algo dado por Dios. Dios puede producir esto, Dios se puede encargar de esto, pero nuestra parte
es la que hemos aprendido aquí. Permanezcamos. Seamos conscientes de nuestra necesidad. Estimemos más a Jesucristo. Seamos dependientes de Él. Y confiemos que el Padre nos ha consagrado para glorificarse en nosotros. Y que de esta manera entonces la salvación eterna de cada uno de ustedes se sepa, se conozca. Que ustedes conozcan mi salvación y yo conozca su salvación. De la manera en que hemos aprendido. De la forma en que hemos visto que se puede ver, se puede conocer, se puede demostrar. Y así, de esa manera como lo sabemos, vivamos. No cambiemos la forma de demostrar nuestra salvación. Vivamos perseverando en estas formas en que hemos aprendido, en esto en que Jesús nos ha enseñado. ¿Ustedes creen, amados míos, lo que hemos aprendido de Jesús en este pasaje? ¿Creen eso? ¿Creen que la salvación eterna de cada uno de ustedes está demostrada por la relación con Él? ¿Solamente por eso? No por lo que nosotros hagamos y podemos hacer y cumplimos y prometemos. ¿Ustedes creen eso, hermano? Ustedes vivan en paz. Regocíjense. Que para el Padre suene, que nuestra alegría en la salvación suene como una canción, como dice el profeta Sofonía. Dice que el Padre, Dios callará de amor, se llenará de cánticos, se regocijará, porque oye nuestra alegría, de que estamos completamente satisfechos en la salvación que Él ha iniciado, en la salvación que Él ha provocado y en la salvación que Él completará hasta el fin. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de la vida para nosotros. Si Dios nos lo permite, el próximo domingo que nos volvamos a encontrar en este pasaje, vamos a comenzar con la tercera y última sección de este discurso. Veremos qué más es lo que el Señor en esa noche quiere tratar con nosotros. Por favor, pónganse de pie. Vamos a despedirnos consagrando nuestra respuesta de fe ante el Señor en esta conclusión que hemos hecho de la segunda sección de Juan capítulo 15. Terminamos. Finalmente, los últimos grabaciones de esta serie de sermones está hasta la número 9, así que pueden recurrir a la número 9. Vamos a ver cómo ponemos a disposición nosotros del 10 hasta este que es el número 13. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, nuestro Dios, te damos las gracias. Por tus palabras, por tu mensaje, Señor, por estar con nosotros, por habernos traído para escuchar la verdad y reemplazar las mentiras, la confusión que ha habido en nuestra mente y corazón con respecto a la salvación y su demostración. Te damos gracias por tanta verdad que se nos ha sido confiada, entregada esta mañana para aferrarnos a esta verdad y, Señor, te pedimos, por favor, te rogamos que en un acto de misericordia nos des la capacidad de creer de verdad en esto y que en esa misma capacidad surja el resultado de esta fe en este mensaje, de lo que hemos aprendido durante todos estos domingos, en esto que hemos estado aprendiendo, Señor, estos 5 elementos con los que nos podemos valer para ver demostrada nuestra salvación. Oh Dios bendito, que ninguno de los que están aquí se muera como un pecador tipo Judas. Señor, por favor, haz que cada uno de los que estamos aquí escuche la voz del Salvador y que cada uno de los que estamos aquí, tú, oh Padre, lo pongas en la vida y hagas que Cristo permanezca en él y él en ti. Sálvalo.
sálvanos. Y ayúdanos a perseverar en esta salvación tan gloriosa, tan completa, tan perfecta, en esta salvación de vida eterna, perseverar. En medio, Señor, de un mundo de apostasía, es decir, en un mundo donde personas son falsos creyentes, niegan a Cristo, retroceden, se apartan, se alejan, en un mundo de falsedad, de engaño, de fantasía, de superficialidad, en un mundo engañoso, Señor. Ayúdanos a perseverar en el verdadero evangelio de Jesucristo, en Cristo mismo, oh Dios, y trae descanso a nuestra alma. Bendice esta congregación y concede a cada uno de nosotros ser testigos de Cristo con esta salvación. Padre, gracias por darnos luz y entendimiento. Gracias por tu fidelidad. Glorifícate en nosotros como tus discípulos. En estas cosas, tal y como nos ha enseñado, glorifícate, oh Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos por medio de Jesús. Te lo rogamos. Henos aquí, Señor. Sea hecha tu voluntad. Todos juntos te lo pedimos diciendo, amén.